¿Cómo sigue, muchachos? Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá temprano. Todos sabemos, un domingo, es básicamente por amor al conocimiento estar aquí a esta hora. El día de hoy le venimos a presentar lo que es POUNSAT. POUNSAT es un proyecto, es un satélite básicamente que se ha creado para hacer investigaciones de ciberseguridad ofensiva, defensiva. El día de hoy vamos a ver varios temas bastante interesantes. Mi compañero Kevin, que es parte del equipo, fundador del proyecto, eh, nos va a estar acompañando. Algo acá antes de iniciar es bien importante y es como algo de anécdota. Yo a Kevin lo conocí el año pasado en una conferencia que se llama Dragon Jar en Colombia. Y lo que quiero resaltar es lo importante de estos espacios y de que ustedes asistan y que hagan networking, que vayan y se reúnan, conozcan gente, que no tengan pena, que hablen con ellos. Porque en esa conferencia en Dragon Jar yo presenté un tema de hacking satelital y conocí a Kevin y ahí como conversando un poco e intercambiando ideas, así nació este proyecto. Y ya hoy lo hemos estado presentando en bastantes países este año, siguiente año también. Entonces, los invito a que compartan, conozcan gente y también apoyen mucho estos eventos, estas conferencias, porque nacen estos grandes proyectos. Ok, bueno, entonces, algo muy importante, el día de hoy vamos a ver ataques enfocados a radiofrecuencias y ataques a satélites reales. Estamos utilizando un sandbox, un ambiente controlado, pero son cosas que se pueden replicar con satélites que están en órbita. Entonces, es algo muy importante que no lo repliquen en casa, que no repliquen los ataques o las técnicas acá utilizadas, no lo hagan sin una autorización, y no nos hacemos responsables de lo que ustedes hagan con este conocimiento, entonces siempre manejenlo con bastante ética y responsabilidad. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver introducción, presentación, vamos a hablar un poco del proyecto, vamos a ver una introducción sobre qué hacemos, por qué estamos acá y qué es lo que estamos presentando. Nos vamos a enfocar en la parte de tecnología aeroespacial para darles un poco de contexto y que entiendan cómo funciona la tecnología aeroespacial. Vamos a adentrarnos a la parte de la ciberseguridad industrial, que es la parte ya de ataques en los satélites, en la infraestructura satelital. Y por último les vamos a presentar el proyecto POUNSAT, que es POUNSAT como tal. Entonces, bueno, mi nombre es Rommel Marín. Yo, como dijo Raga, tengo alrededor de unos 10, 12 años de experiencia en ciberseguridad. He estado en muchas áreas de ciberseguridad, sin embargo, me he enfocado principalmente en lo que es hacking, red team, ciberseguridad ofensiva. Algunas de las certificaciones que tengo, los proyectos que he trabajado. En los últimos meses pasamos a formar parte, tanto Kevin como yo, de un proyecto que se llama Sparta, que les vamos a hablar más adelante, que es como un hermano de Maitre Framework, el de los TTPs y adversarios y demás, solo que va enfocado a ciberseguridad 100% aeroespacial. Bueno, mi nombre es Kevin León, vengo de México. Ya ayer, para los que tuvieron la oportunidad de estar en la charla, me presenté un poquito. Me gusta mucho la física y la filosofía. Parte de pues, que me llevara a este proyecto es ese amor por la física que tengo. Nos volvimos colaboradores externos de Sparta. Actualmente estamos trabajando un poquito con ellos de la mano para crear herramientas que faciliten un poquito más el uso de este framework en el sector aeroespacial. Y bueno, también como datos curiosos, me gusta, tuesto café y hago astrofotografía también. Entonces... Está buscando café para llevar a México, entonces si alguien aquí es especialista, acérquese y le recomiendo algunas marcas o algo así. Ok, bueno, básicamente esto nació y este proyecto y nuestro interés principalmente es algo de lo que compartimos, nació a raíz de que hace algunos años, bueno, en mi caso yo empecé en el 2018-2019 a investigar ciberseguridad aeroespacial y no había contenido. Las empresas durante muchos años han manejado algo llamado seguridad por oscuridad, principalmente las agencias y los gobiernos, y es como si esto no está accesible y no es público, no va a ser vulnerable. ¿Por qué? Porque los atacantes no tienen acceso a ese contenido y los investigadores de ciberseguridad no van a poder identificar CVEs o exploits día cero, vulnerabilidades día cero, dado que no hay tecnología accesible. Entonces, ¿cuál fue nuestra iniciativa? Empezar, bueno, principalmente, además de ese problema de que no hay contenido, no hay material, para nosotros los investigadores que queremos aprender de esta área no teníamos, hay otro problema y es la cantidad de dependencia de servicios espaciales de hoy en día. Entonces, por ejemplo, tenemos entre unos 11.000 y 12.000 satélites activos que están fuera del planeta enviando información. Muchísimos de esos satélites están enviando ahorita información sin cifrar. De hecho, hace
Esta semana salió una investigación que estuvieron haciendo unos chicos de una universidad de Estados Unidos donde estuvieron capturando datos durante 3 años y encontraron comunicaciones de Telcel, de empresas de telecomunicaciones, de celulares, donde estaban enviando llamadas, estaban enviando información. Gobiernos estaban comunicando contenido militar de voz sin cifrar en los satélites. Entonces, muchísimos de esos satélites fueron enviados hace décadas, por ende no tienen controles o estándares de seguridad como los que ya se han ido creando hoy en día. Acá hay un promedio, 261 satélites o despegues hubieron el año pasado. De hecho, en el 2023 estuve en la NASA y hubo un tema bastante interesante porque en solo una semana que estuve ahí hubieron como 15 despegues de satélites. Entonces, hoy en día, de hecho, se dice que hay una competencia espacial 2.0, pero ya no son los gobiernos, como en su momento fue Rusia y Estados Unidos. Hoy en día son las empresas privadas. Hay cientos de empresas privadas, startups que están naciendo. De hecho, aquí en Costa Rica están naciendo un montón de startups espaciales y ya es la competencia, ya es una competencia, una carrera espacial 2.0, donde ya es la industria privada. Y conforme obviamente hay más demanda, hay más servicios, hay más dependencia de lo que es el tema aeroespacial y satelital. Por ejemplo, se espera que para la próxima década, o sea, estamos hablando de 2030, en 5 años, se van a tener alrededor de unos 100.000 satélites ya en órbita, debido a que dependemos muchísimo hoy en día de lo que son las comunicaciones satelitales. Sumado a eso, tenemos una infinidad de ataques que están sucediendo, por ejemplo el de CASAT, que compañero Kevin ahorita les va a hacer unos demos de una investigación que se estuvo haciendo para replicar este incidente de seguridad que sufrió CASAT, que es básicamente un ataque informático dirigido a satélites e infraestructura satelital de Internet que dejó Ucrania y muchísimos países alrededor sin comunicación satelital. Y no es que se hayan quedado sin Internet, es que los servicios de electricidad, los servicios de petróleo, de gasolina, los servicios médicos, todo lo que depende del país dejó de funcionar. No es solo el Internet, sino es absolutamente toda la cadena de servicios a nivel nacional. Y tenemos muchísimos de los incidentes que han estado sucediendo en los últimos años. ¿Cuál fue la solución? Hacer esto que estamos haciendo acá. De hecho, nació PoundSat. PoundSat nació de eso, bueno, vamos a crear un satélite que nos pueda ayudar a entender cómo podemos hacer ataques. Un ejemplo, todos conocen Hack the Box, que ahorita se hicieron unas rifles, es una plataforma que es vulnerable en la cual nosotros podemos hacer ataques sin necesidad de atacar infraestructura empresarial o infraestructura real. Eso mismo va a hacer PoundSat, que ahorita les vamos a hablar más a detalle. Obviamente, todos quieren hacking, mucha hablada, ¿verdad? Entonces, acá Kevin les va a hablar sobre el proyecto CASAT. El caso de CASAT es un caso muy interesante porque también fue muy mediático. Por los temas de la guerra, sucede en el 2022 y de hecho los investigadores ya han presentado en Black Hat, en DEF CON y todavía no saben bien cómo ocurrió y tienen dos conjeturas, que es el método 1, que fue un wiper attack, por cómo se hizo la parte forense del módem, de descubrir qué pasó, y la otra fue que se realizó con un ataque al panel de control. Toda la infraestructura que tiene Viasat operando para sus satélites se basa en proveedores externos o infraestructura externa, su infraestructura interna y sus antenas. Entonces, toda esa información fue la que sufrió el ataque. Específicamente, el método de wipe attack fue como el más, o el que se tiene como más presente, porque es el que todo apunta que fue realizado con este método. Es un método muy bonito por cómo se desarrolla, en donde tenemos la parte de cómo se realizó el ataque, que es el atacante utiliza, en este caso el Internet, mediante un acceso no autorizado. Si alguien reconoce el loguito que está ahí donde dice VPN, sabe que esos dispositivos han sufrido muchas vulnerabilidades, tienen muchos dumps, podemos encontrar en el marketplace mucha información de credenciales que han sido afectadas por esa marca y bueno, todo sucede mediante un acceso no autorizado con credenciales que ya fueron dumpeadas. Muchas mis configuraciones, estamos en una época donde seguimos teniendo errores de configuración en los propios sistemas, que es, por decir así, error humano, y en este caso el atacante fue que aprovechó todo ese sistema, toda esta información que logró recolectar para poder atacar al satélite y enviar una actualización de firmware
a los modems que hizo el wipe attack, que fue borrado de todo el sistema y dejó sin servicios, pero fue exclusivamente enfocado a atacar una cierta parte. Por eso es de que también se volvió muy mediático, porque no fue algo que afectara a toda la infraestructura completa o a todos los dependientes de CASAT, sino solamente un área en específico. Entonces, con esto nosotros creamos un ataque utilizando la plataforma que se realizó para entender un poquito más cómo funciona, cómo podemos hacerlo. Pasa, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en infraestructuras satelitales tenemos dos opciones de ataque. Tenemos la parte de la estación, digamos, de tierra y la parte espacial. En este caso, la calidad es 2K, perdonen. Ya después de grabar el video nos dimos cuenta que no se ve muy bien toda la información, pero lo que estamos haciendo es, de la parte derecha hay un apartado que está utilizando Cosmos. Cosmos es una plataforma de comando y control que nos permite comunicarnos con la parte satelital. Ustedes le mandan los comandos que quieren ejecutar en ese momento, se comunica al satélite y se las envía. Aquí lo que estamos haciendo es simulando la parte de cómo un atacante logra entrar a un sistema y mediante ese sistema, gracias a privilegios mal configurados, encuentra logs. Si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar con Docker, sabe que puede haber usuarios con demasiado privilegio y gracias a Docker logs podemos obtener información. Cosmos manda por defecto todo en texto plano. ¿Qué nos permite eso? Lograr saber dónde están los comandos, cómo se envían y toda la información. Y gracias al Docker, en este caso es el Network Inspect, podemos ver qué procesos están corriendo. Con esos procesos encontramos que hay un plugin que está comunicándose con la parte del SDR y podemos hacer una inyección de comandos. Entonces, con el comando que ya obtuvimos gracias a los logs y la inyección de comandos por UDP, mandamos una actualización del firmware y bueno, nos da en este caso la flag. Como mencionó Rommel, se busca que sea una plataforma tipo CTF, educativa, donde ustedes tengan la información que puedan, pero que también si quieren destruir su hardware, lo pueden hacer. Realmente aquí en lugar de que te accione una bandera, le mandas un erase flash y se destruye todo tu microcontrolador, toda tu Raspberry o lo que estés utilizando, ¿no? Entonces, esto es de manera global, muy general, cómo sucede ese ataque. Si quieren conocer un poquito más sobre el caso CASAT, les recomiendo checar realmente la conferencia, porque hay dos conferencias muy buenas que estos chicos hacen. Una donde explican desde la perspectiva de cómo lo vivieron con las agencias, porque ya se metió el FBI, la CIA, agencias internacionales a todo, a hacer las llamadas de qué está pasando. Y después dan la parte técnica, que es donde nos explican cómo funcionó, que nos muestran todos los ataques. El wipe eran varios scripts de bash que se ejecutaban de diferentes formas para poder borrar toda la memoria. Y bueno, es un caso muy bonito y muy mediático. Y bueno, un poquito más adelante vamos a explicar por qué hacemos tanto hincapié en la parte mediática. Entonces, ahora en la parte de tecnología aeroespacial, ya vamos a adentrarnos en ese punto de qué son las estaciones terrestres, qué son los satélites, cómo funcionan. Entonces, bueno, los satélites tenemos dos tipos: tenemos los naturales, la luna y demás, y tenemos los que son artificiales, que son los creados por el ser humano. Entonces, dentro de los servicios tenemos principalmente comunicación, navegación, que son GPS, tenemos observación, militar, nanosatélites, satélites pequeños, y CubeSats, que incluso algunos han visto ahí en los stands de los sponsors, que hay varios CubeSats. Tenemos las órbitas. ¿Qué son las órbitas? Las órbitas es básicamente la relación entre el suelo o la Tierra y el espacio. Hay 4 principales órbitas, que es donde los satélites están orbitando, o sea, están girando alrededor del planeta Tierra. Entonces tenemos LEO, que son como la más baja, donde están los satélites comunes de observación, de meteorológicos, donde están los CubeSats. La órbita más baja, que dura alrededor de unas como 180 minutos, 2 horas, 3 horas aproximadamente en darle la vuelta al planeta. Órbita media, que son de los 2.000 kilómetros a los 35.000 kilómetros, que son como los que están a la mitad en cuanto a la Tierra y el universo. Y básicamente esos duran
un día entero en darle vuelta al planeta. De hecho, estos satélites normalmente están, en cuanto al ecuador, están en una misma posición. Se puede decir que son como satélites que están casi que fijos en cuanto a relación con el ecuador. Tenemos los GEO, que son los que están mucho más altos. Estos ya son satélites que están completamente fijos, que no giran, y esos son de observación de planeta, básicamente de geografía, temas como ellos. Y los de la elíptica, que son los que están en los polos. Tenemos básicamente los componentes del hardware de un satélite, que tenemos lo que es la estructura de la plataforma, podemos decir que es el chasis donde se meten todos los componentes, el sistema de propulsión, que es lo que hace que el satélite se mueva o se pueda evitar colisiones mediante un operador que está en tierra que lo pueda controlar, la comunicación, que es una de las partes más importantes del satélite, que es lo que nos va a ayudar a que la información fuera del planeta llegue a la Tierra y viceversa. Y el sistema de carga útil, sensores y actuadores, que son los mecanismos y los dispositivos de hardware que se van a encargar de recopilar los datos por los cuales fue enviado el satélite a órbita o fuera del planeta. Un ejemplo, a tomar información del clima, los que son meteorológicos. Luego tenemos la parte de software, que es la parte que opera ese tipo de hardware, esa tecnología. Y uno de los más importantes es el flight software, que es el software que se encarga de controlar el satélite. Es el que va a enviar los comandos al satélite que está en órbita para controlarlo. De comunicación y telemetría, el de seguridad y cifrado, que esto es hasta ahorita, en los últimos 10 años, que se han empezado a implementar protocolos criptográficos para envío de datos. Sin embargo, el punto de nuevo es que hay satélites que se han enviado desde hace décadas, que están fuera y están enviando datos sin cifrar, y hacer una actualización de un satélite, de un firmware o de un software, o el sistema operativo del satélite en órbita es casi que imposible por medio de radio, por la cantidad de información que se requiere enviar. El de carga útil, que es la información que va a enviar, es la que va a recopilar, y la interfaz de control de tierra, que es lo que va a estar en el ground station o en la tierra, que ahorita les vamos a hablar sobre esto. Tenemos los enlaces, que son las partes de comunicación. Esto es algo muy importante, porque tenemos que entender que los satélites se comunican por dos canales. Hay un enlace que se llama uplink, que es la información que sube, que la envía la estación terrestre, o sea, las antenas. Por ejemplo, acá en Costa Rica, en Guanacaste, tenemos un radar, tenemos una antena gigante que se utiliza para comunicarse con satélites o enviar información a todos los dispositivos que están aéreos. Y acá es clave en la parte de uplink, porque entre más grande sea la antena y sea el dispositivo que envía los datos, mayor alcance va a tener. Y tenemos la parte de downlink, que va a ser el de bajada, es el proceso o el enlace de comunicación que el satélite lo envía hacia la Tierra. Y hay otro tipo de comunicación que son los intersatélites, por ejemplo Starlink. Han visto, no sé, en áreas muy montañosas que está muy despejado en las noches, que pasa una cadena como de estrellas moviéndose en el cielo, son los satélites Starlink. Los satélites Starlink se comunican intersatelital, o sea, un satélite pasa datos entre otro, o son como ecosistemas de satélites. En la parte de bandas, acá es algo bien importante. No voy a enfocarme tanto en las bandas. Al final del día creo que es más importante entender cómo funciona el radio. Los satélites se comunican por algo que se conoce como radio. El radio es muy distinto a lo que conocemos como el networking o las redes wireless o los Bluetooth o toda esta infraestructura. El radio básicamente son ondas de comunicación, son ondas electromagnéticas, como decir la voz, como decir la luz, que son ondas que acá se ven. A diferencia es que las de radio, las ondas electromagnéticas, nuestros ojos no las perciben, no es posible verlas con nuestros ojos, pero acá están, son vibraciones. Una analogía podría ser, han visto cuando nosotros arrojamos una piedra a un lago y se generan como ondas expansivas. Esas son las ondas, como decir, las de radiofrecuencia. Y hay dos términos importantes, que es la modulación y la demodulación. Entonces tenemos las ondas, esas ondas va a ser el transporte de la información. Entonces hay un satélite y hay una antena que van a estar generando ondas para acá y ondas hacia allá, en los dos enlaces de comunicación. La modulación es el proceso de cargar la información, los datos a esas ondas. Entonces se utiliza mediante software y mediante dispositivos electrónicos que cargan esa información en las ondas y lo envían. Entonces es como un carrusel que está dando vuelta, las ondas están constantemente emitiéndose. Y la demodulación es cuando llegan esas ondas al dispositivo que lo está recibiendo o esperando y lo convierte en datos. Un ejemplo, una foto, un video o música. Un ejemplo es, tenemos una estación de radio
FM, no sé, 959, que es una de las más conocidas aquí en San José. Las oficinas creo que están como en San Pedro o por la UCR, por ahí. Entonces está enviando constantemente ondas. Nosotros vamos con nuestro carro tiene un dispositivo SR que está esperando esa comunicación, esa información, entonces la recibe esas ondas electromagnéticas, bajan al carro, el carro las demodula y lo convierte en música, que es lo que nosotros escuchamos. Ese proceso es muy similar, pero en los satélites. El satélite está enviando frecuencias, está enviando esas ondas, monta la información en esas ondas y las está esperando la estación terrestre, las demodula y las convertimos en fotos. Eso es lo que nosotros podemos hacer, que no es recomendable hacerlo, no lo hagan, pero con un SDR, con un HackRF, con esos dispositivos de hardware que algunos vieron en nuestros stands allá en los sponsors, podemos interceptar señales de satélites. ¿Por qué? Porque hay satélites que están enviando información, o sea, la envían. No es que como decir Ethernet, que tenemos un canal, hay un puerto, hay un servicio, y solo por ese tubo, o por una VPN, solo por ese tubo se envía datos, no. El radio lo envía masivo, de forma masiva. De hecho, aquí pueden ahorita ver ondas de satélites, pero no las podemos ver. Con SDR las podríamos capturar. Bueno, también vamos a tener los datos enviados por satélite. Como ya dijimos, vamos a tener el uplink y el downlink y la comunicación intersatelital. En estos canales vamos a tener principalmente dos términos que nos tenemos que aprender si queremos leer documentos de satélites o si queremos hacer la investigación, que son los datos de telemetría, que siempre los vamos a encontrar como telemetry o TM en su abreviación, y los datos de comando, que son telecomandos o TC. Cuando veamos en algún paper, en alguna investigación TM y TC, vamos a hacer referencia a esto. La telemetría siempre va a ser datos que el satélite nos va a enviar con información de su estado. Puede ser un sensor que se esté comunicando, el posicionamiento de este mismo, algún estatus de un ping. Hay unos que se le llama paquetes de IDRE o de estado, que nada más es un keep alive, que comúnmente se utiliza en comunicaciones de TCP/IP. Y los datos de comando son los que la estación central manda al satélite únicamente. El satélite no tiene por qué enviarnos datos de telecomando. Si envía datos de telecomando, muy posiblemente esté intervenido o es porque tiene un objetivo en específico ese satélite, pero el satélite, digamos, en norma, en el estándar, no debe de enviar telecomandos. Y bueno, por último vamos a tener la carga útil o el payload, que se le conoce, que es la información que nos va a mandar el satélite. Si es un satélite meteorológico, el payload va a ser información meteorológica. Si es un satélite de research, ya sea espacial, de detección de ondas gravitacionales o lo que se designe, va a ser enfocado a esa carga útil del payload. Y bueno, vamos a tener también diferentes tipos de antenas. Las antenas son parte muy importante de la comunicación satelital porque dependiendo de la frecuencia a la que estemos trabajando es el tipo de antena que vamos a necesitar. Entonces, hay muchos tipos de antena. En este caso pusimos 3 imágenes, pero van a encontrar diferentes tipos de antena, que están las parabólicas, que son como las que conocemos un poquito más, que usualmente las encontramos cuando tenemos televisión en casa o hasta internet satelital. Vamos a encontrar las antenas de matriz, las helicoidales y las planas. Las planas se ven mucho en la parte de Starlink, que implementó un sistema de antenas muy bonito Starlink, por cómo se comunica y lo fino que están las antenas que se realizan, pero vamos a tener Yagis, vamos a tener antenas de un solo polo, monopolo, dipolos. Entonces, entender un poquito de las antenas ya es la parte teórica de la investigación, pero es importante porque hay una relación entre la frecuencia y el tipo de antena que tenemos que utilizar. Así que para los interesados en meterse en investigación, les va a tocar hacer un poquito de matemática para saber qué antena deben de utilizar y si no, al menos investigar a qué frecuencias quieren acceder para saber qué antena comprar. Luego, la parte de la ciberseguridad en tecnología aeroespacial, como ya mencionamos, hay diferentes problemas y aquí ya vamos a entrar en por qué les decía de la parte mediática. Actualmente, los medios no nos están dando información sobre lo que ocurre en el espacio en un sentido de, si yo ataco un satélite y descubro una vulnerabilidad, no me conviene que sea pública porque otras personas van a poder llegar a esa parte de comunicación.
Y el caso de KASAT es lo mediático porque sucedió en tierra, no sucedió en el espacio. Si hubiera sucedido en el espacio, el gobierno no te va a dejar saber, a menos de que por algo se filtre la información, no te va a dejar saber que tienen una vulnerabilidad en el radio. Y esa es la parte de investigación donde nosotros tenemos que recurrir, que es el radio no me están dando información, así que algo me están escondiendo. Y bueno, para eso es la parte de ciberseguridad, que lo que buscamos es la famosísima triada de la información que en todos los cursos nos la enseñan, para poder proteger con la información, con confidencialidad, integridad y que tenga disponibilidad también de los datos. Vamos a tener que también asegurar que las operaciones que estamos realizando se mantengan seguras, ya que, bueno, hablamos de comunicación satelital, no nada más es las personas que te mandan un hey, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Cosas así, sino estamos hablando de que ya son secretos militares que están comunicándose los gobiernos por ese tipo de canales que tienen que mantener ese tipo de secretos. Y bueno, también que no otras personas puedan acceder a este tipo de información es fundamental y que solamente las personas que tengan acceso puedan acceder a esa información. Comúnmente en las estaciones centrales y la parte espacial se delimita a una cierta área que es dónde están las estaciones disponibles, que el satélite se va a poder comunicar y va a tener que aceptar comandos y dónde no. Pero si por algo la programación está mal, logramos modificar el firmware para darle acceso a otras áreas, pues es ahí donde podemos explotar diferentes vulnerabilidades desde la comodidad de nuestro patio. Porque en este caso ocupamos ciertas posiciones, es trabajo de sitio el estar investigando satélites reales. Sí, y es bien interesante lo que menciona Kevin, la parte de radio. No, vamos a ver, es muy poco el contenido que hay documentado de incidentes de seguridad en los cuales haya habido temas implicados de las radiofrecuencias. De hecho, podríamos considerar que la radiofrecuencia es la superficie de ataque menos explorada hoy en día, pero debe tener cientos de vulnerabilidades y acá es donde nosotros estamos metiendo mano, acá es donde nos estamos embarrialando, como decimos en Costa Rica, nos estamos poniendo las botas y empezar a investigar y crear contenido y crear material, porque es el área menos investigada y es por obvias razones. Acá hay temas militares, acá hay temas gubernamentales, aquí hay temas de geolocalizaciones, comunicaciones cifradas o información sin cifrar, pero se está enviando por radio, por medios satélites, entonces no es conveniente que eso sea público. El tema es que también están nuestros datos, es otra superficie de ataque, y algo bien interesante, les mencioné anteriormente, la seguridad por oscuridad. Los gobiernos y las agencias pensaban en la seguridad por oscuridad, pero como hoy en día estamos en una carrera espacial y hay cientos de startups que están naciendo constantemente enfocados en el tema aeroespacial, están dependiendo del software libre. No digo que el software libre, para aclarar, que sea inseguro, pero lo están utilizando para no crear desarrollos desde cero, sino utilizar cosas que ya existen. Entonces, por consiguiente, si se crea una vulnerabilidad, se identifica una vulnerabilidad de un nuevo CV, un exploit día cero, en una librería específica de Linux, en una librería de infraestructura web o en Docker, eso se va a ver replicado luego en tecnología satelital, que anteriormente no iba a suceder porque no era accesible, no era pública la tecnología que se estaba utilizando. Y algo muy importante es que la ciberseguridad aeroespacial, nos estamos enfocando en satélites porque es una de las áreas que más nos apasiona, pero tenemos todo eso. Tenemos estaciones terrestres, que es lo que va a haber en tierra, que de hecho ahora cuando hablemos de estaciones terrestres van a ver que les va a sonar familiar porque es tecnología ya conocida, sistemas operativos ya conocidos, protocolos ya conocidos porque son servidores que están en tierra y es tecnología que ya conocemos. También tenemos los drones o los UAS, que es básicamente hoy en día es impresionante. De hecho, Costa Rica está dependiendo mucho de drones. Varias personas se acercaron a hablar conmigo al stand que ya están lidiando con temas de drones, temas de seguridad de drones, porque en las zonas rurales ya se están usando drones para trabajar en el campo. Y como ustedes saben, en Costa Rica, una de las principales industrias es la agricultura. Nosotros vivimos muchísimo y dependemos mucho de la agricultura. Por ende, los agricultores y los empresarios ya están empezando a automatizar procesos por medio de drones. Entonces, está aumentando una nueva superficie de ataque que antes no existía en Costa Rica. Las empresas de telecomunicaciones ya van a tener que empezar a lidiar con esas nuevas superficie de ataque y también las empresas que van a empezar a brindar ese tipo de servicio. Naves tripuladas, aviones, satélites, vehículos espaciales que son como los rovers, que se están utilizando mucho hoy en día para exploración planetaria, y lo que son los cohetes, que son los que se encargan de llevar los dispositivos o los seres humanos afuera de nuestro planeta.
Luego tenemos los 3 segmentos, ahora nos vamos ya a aterrizar lo que es en satélites, para de acá en adelante ya poder luego entrar a la parte de los ataques con POUNSAT. Tenemos, en realidad son 4 segmentos, de los cuales nosotros podemos dividir o segmentar, por la redundancia, la infraestructura aeroespacial de satélites. Segmento espacial es lo que está afuera, que está en órbita, ya hablamos de los satélites. Tenemos el segmento de comunicación, que es la radiofrecuencia, ya les expliqué cómo funcionaba el radio, cómo se envían los datos, qué necesitamos nosotros para enviar y recibir datos y cuáles son los canales de comunicación de los satélites con las estaciones terrestres. La estación terrestre, que es software, hardware que todos conocemos, es muy similar. Y tenemos el segmento de usuario, que fue lo que Kevin explicó en el incidente CASAT, que mediante un wiper de malware se dañaron las centrales o los modems de internet de CASAT y el país se quedó impactado. O, bueno, gran parte de Europa se quedó impactado, que es el segmento de usuario. Todos ustedes ahorita tienen un segmento de usuario en sus bolsillos que depende de un satélite y son los celulares. Todos acá utilizaron Waze, utilizaron Uber, utilizaron Didi o cuanta aplicación de transporte exista para llegar acá. O si tienen su propio vehículo, utilizaron Waze o algún GPS para llegar acá. Ese GPS depende de un satélite. Las personas que vienen fuera del país, que llegaron en avión, utilizan o dependieron de un satélite para llegar ahí. ¿Por qué? Porque esos aviones posiblemente tengan GPS de Garmin, que esos datos vienen de un satélite. Entonces, básicamente, todos dependemos del usuario. Y vean cómo hoy en día todos dependemos de los satélites, de una superficie de ataque que no está explorada. Luego tenemos Sparta. Sparta, les mencionamos que es un proyecto en el que estamos hace 3 semanas, oficialmente pasamos a ser miembros colaboradores externos de ellos. Sparta recopila TTPs o técnicas utilizadas por adversarios que se han documentado a lo largo de la historia en ataques y incidentes relacionados con tecnología aeroespacial. Entonces recopilan, es muy similar a Mitre, de hecho lo pueden ver, es muy similar, tienen las mismas categorías, las columnas, pero acá tenemos las técnicas, los comportamientos, las herramientas utilizadas por adversarios en el ambiente espacial, que es lo que nosotros vamos a empezar a colaborar y ya estamos colaborando con este proyecto, que con nuestro satélite, al ser vulnerable por defecto y utilizar software, hardware y firmware de satélites reales, y emular un comportamiento de un satélite espacial que está en órbita, vamos a crear TTPs no documentadas. ¿En cuál superficie? La superficie de radio, que es la menos explorada. Acá es una herramienta que Kevin ahorita en integración hizo bien interesante, que ya les va a comentar. Sí, porque es importante Sparta en nuestro día a día, porque también es una forma que nosotros tenemos una guía de entender los ataques y cómo podemos nosotros recrear en dado caso. Si queremos empezar a investigar, bueno, qué ataques existen, cómo los mapean, cómo podríamos nosotros armar nuestro entorno. Esta herramienta realmente es Attack Flow, es basada en Mitre para sus propios TTPs. Lo que hice fue adaptarla para que también tenga soporte para Sparta. En el día a día, ya cuando empezamos nosotros a hacer la investigación, nos dimos cuenta de que Sparta se quedaba un poco atrás cuando querías documentar un ataque completo. En la parte espacial, muy bien, en la parte del satelital, de las aeronaves, todo bien, pero en la parte de la Tierra se quedaba un tanto corto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar los frameworks que tenemos para documentarlos, complementar nuestras investigaciones y crear reportes más complejos. Y de ahí, bueno, nació la idea de contribuir con esta herramienta que nos permite combinar Mitre en su framework de ATT con Sparta y poder crear diagramas de flujo más completos sobre los ataques que vamos realizando. Entonces, básicamente con esto lo que podemos replicar y crear son simulaciones de adversarios, o conocidos como Adversarial Space Operations, que es ya un comportamiento de un Adversary Emulation o de un Rep Teaming, pero enfocado al área espacial. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos los TTPs, entonces podemos crear todo un flujo de ataque, no solo para el Rep Team, sino para Blue Team, porque entienden cómo proteger la infraestructura de seguridad en las operaciones satelitales o combinarlas en Purple Team, ¿verdad? Entonces, no solo da para Rep Team, da para Blue Team, Purple Team. Luego nació POUNSAT. POUNSAT, como les mencioné, yo conocí a Kevin en Dragon Yard el año pasado. A Alex lo conocimos por coincidencia, yo lo conocí en DEFCON, Kevin lo conoció. En mi caso, yo me especializo en ciberseguridad ofensiva hoy en día. Kevin se especializa en todo lo que es la parte hardware, firmware,
seguridad también, y Alex se encarga y se especializa en la parte de hardware. Entonces, como ustedes ven, era un conocimiento que al final no tenía como mucha relación por las áreas de especialización, pero si lo combinábamos podíamos crear algo. Y así nació PwnSat. PwnSat es básicamente un proyecto de un satélite real de bajo costo, por supuesto, por ensamblar un satélite real es súper costoso. Sin embargo, ¿por qué lo hicimos económico? Para que sea accesible para todas las personas, para que cada uno de ustedes pueda crearse un satélite de estos en casa a muy bajo costo, qué sé yo, $100 como máximo, mínimo, y puedan replicar los ataques. Y nosotros creamos la infraestructura. Entonces, un ejemplo, así se ve PwnSat. Es un satélite pequeño, tiene radios. Kevin ahorita les va a hablar un poco más sobre los complementos y demás. Pero acá utilizamos el conocimiento de 3 personas. Una persona especialista en hardware, una persona especialista en firmware y una persona especialista en ciberseguridad. Y así nació PwnSat. PwnSat es ese pequeño FlatSat. Recuerden que les hablé de diferentes tipos de satélites y había unos nanos satellites, que son satélites pequeños. Ese es un satélite que acá tenemos un módulo que lo que hace es capturar humedad. Recuerden que les hablamos sobre la información de payload. Payload es los datos que recopila el satélite o para cuál fue enviado a órbita. Entonces acá nosotros implementamos módulos reales que se envían utilizando protocolos reales espaciales por medio de las radiofrecuencias. Aquí tenemos otro módulo que es un velocímetro. Entonces él está capturando datos de velocidad que las va a empaquetar mediante su firmware y luego lo va a enviar por el protocolo Space Packet Protocol, que es el CSSCP. Ese protocolo es el que actualmente se están comunicando y está utilizando los satélites de la NASA, los satélites de la Agencia Espacial Europea, lo está utilizando muchísimos satélites donde se ha estandarizado. Nosotros estamos replicando y hemos creado un comportamiento real de un satélite, pero la diferencia es que es vulnerable por defecto, y ahorita vamos a hablar un poco de las vulnerabilidades que tiene. ¿Para qué? Para que todos podamos aprender cómo funciona, podamos atacar. Un ejemplo lo que hacemos en Hack the Box, atacamos infraestructura Active Directory, infraestructura web que es vulnerable para entender cómo funcionan esas vulnerabilidades. Eso lo hacemos nosotros con este satélite. Hemos trabajado 2 versiones, tenemos el pequeño, que es como una tarjeta, es el FlatSat, es PwnSat 0.1. Esta semana que viene vamos a estar presentando en Ecopari, que es la conferencia como más importante de Latinoamérica, en Argentina. Y ahí tomamos la decisión de liberarlo, lo vamos a hacer open source. Entonces, para que estén atentos a las redes sociales, al chat de la comunidad, porque ahí lo vamos a enviar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a enviar el firmware, vamos a subir el ground station, vamos a subir los diagramas de hardware para que cada uno de ustedes que tienen conocimiento en electrónica, en soldadura, en hardware, puedan crear su propio satélite, la infraestructura y replicar eso en casa. Estamos trabajando en nuestra próxima versión, que es el CubeSat. Es el ya más complejo, que ya va a llevar múltiples tarjetas y es el que pensamos o tenemos como planeado presentar el próximo año. Entonces, para que estén atentos. Ya ese es básicamente una réplica exacta de un CubeSat que trabajan en las universidades previamente antes de un lanzamiento a órbita. Aquí tenemos la arquitectura de PwnSat. La arquitectura va a estar dividida en cómo se realiza la comunicación satelital. Esto me llevó bastante tiempo de leer los estándares y demasiados papers. La parte satelital vamos a tener el Mission Operation Center, que es el MOC, o que también lo podemos conocer como la estación central o la estación de tierra. Pasa de que el Mission Operation Center es el centro principal de comunicación satelital y luego podemos tener diferentes ground stations a lo largo del país, del continente, etcétera. Entonces, el enfoque pues es el MOC realmente, donde nos interesa. De ahí el MOC se va a comunicar con el satélite, con los canales de uplink, downlink, como les comentábamos, va a tener la transmisión de telecomandos y telemetría, y mediante el Space Link Extension, que es un protocolo que nos define el CSSDS, que es el estándar ampliamente utilizado, como dijo Rommel, en la comunicación espacial en general, porque no nada más aplica para satélites, para CubeSat, sino también aplica para los rovers de Marte, para cómo se van a comunicar las estaciones entre sí.
se utiliza el SpaceLink Extension para poder recopilar datos. No vamos a utilizar una API como comúnmente estamos acostumbrados, sino vamos a tener que utilizar un formato en específico donde tenemos que loguearnos y poder obtener datos. De hecho, hace poco, este año, salió fueron como 3 CVEs de este protocolo, porque las personas encontraron una forma de poder loguearse y hacer inyección. Y luego, por último, también podemos tener la parte de la API, pero esta vez desde un consumo más de usuario, de obtener telemetría o datos de investigación científica. Y bueno, del lado derecho está el diagrama de cómo funciona internamente los protocolos y las capas de datos, que si lo traducimos un poquito al modelo OSI, vamos a tener que la parte física la estamos trabajando con LoRa y AFSK. ¿Por qué LoRa? ¿Por qué AFSK? Si alguno tiene un poquito de conocimiento en la parte de radio, sabe que necesitamos licencia para poder transmitir en las frecuencias de radio, pero hay un pequeño apartado legal que nos permite poder transmitir bajo cierta potencia y en ciertas bandas. Es por eso que optamos por LoRa, porque así podemos obtener nosotros la comunicación, podemos utilizar dispositivos comunes para podernos comunicar sin correr riesgos de afectar diferentes comunicaciones. Entonces, gracias en este caso es el ISM, que es el que nos permite poder acceder a ciertas frecuencias con una cierta cantidad de transmisión, de poder de transmisión. Por eso es de que utilizamos LoRa y AFSK. LoRa para la parte de telecomandos, de telemetría incluso, y AFSK únicamente para la parte de telemetría. ¿Por qué? Porque en AFSK tenemos APRS, tenemos modulación RAW de FSK, donde podemos realizar diferentes apartados. Entonces, es aprovechar las diferentes comunicaciones satelital y su analogía con las reales, porque en la parte real vamos a utilizar QFSK, vamos a utilizar diferentes modulaciones que nos van a volver un poquito más complejo utilizarlo, porque ya nos requieren un SDR, que es un Software Defined Radio, pero bueno, la idea, como decimos, es que sea al alcance de todos. Entonces, por eso utilizamos ese tipo de frecuencias y modulaciones. De ahí vamos a tener la capa de datos, que es el CCSDS, que así se le llama, que es el Consultative, no me acuerdo qué, CubeSat estándar de datos, algo así, está muy complejo el nombre, no me acuerdo realmente qué era, pero era de CubeSat, donde vamos a manejar la parte de telemetría y telecomandos. Y con AX25, que era lo que le comentaba, vamos a tener también telemetría y posicionamiento. De ahí se deriva el Space Packet Protocol, que es una forma en la que nosotros empaquetamos los datos y podemos tener un redireccionamiento, ya que el Space Packet Protocol te permite tener una APID. El APID es como un identificador, entonces tú puedes tener el APID 1, 2, 3 y así, donde le puedes decir el paquete 1 corresponde a telemetría, el paquete 2 corresponde a un telecomando, el paquete 3 es control del sistema de comunicación, etcétera. De esa manera ustedes pueden analizar los paquetes reales que se envían y pueden hacer un análisis. Está bastante bonito el cómo hacer un fusing a este tipo de protocolos, porque tienes que tener en cuenta varios datos al momento de hacer la conversión y manejar los datos. Y bueno, ya por último llega nuestro MOC, que nuestro MOC procesa los datos y el MOC es básicamente toda la infraestructura a la que estamos acostumbrados, ¿no? Le podemos hacer escaneo de puertos con EMA, podemos hacer un ataque de server-side forgery, bueno, todo lo que acostumbramos, no nos tenemos que meter en radiofrecuencia, pero así es como se ve la arquitectura del proyecto. Sí, pues si quieren profundizar un poco más en cómo funciona este protocolo, básicamente existen los Green Books, los Blue Books, los Red Books, que son los libros técnicos donde se juntaron un conglomerado de agencias espaciales, gubernamentales y privadas, y crearon el estándar de seguridad para comunicación satelital. Entonces ahí viene, si quieren escarbar un poco más y entender cómo se puede implementar, ahí viene esa documentación. Sí. Entonces, tenemos la Ground Station, que es nuestra propio software vulnerable, pero tenemos la compatibilidad, como les decía, con Cosmos. Pueden utilizar software real para que también puedan buscar vulnerabilidades en ese software. De hecho, haciendo todo esto, me di cuenta que programé un plugin vulnerable en Cosmos, porque al no meterle seguridad, cualquiera podía inyectar comandos por UDP. Entonces, de ahí empiezas a también tener un nuevo panorama
de cómo utilizar las tecnologías y cómo poder hacer ciertos ataques que a veces los mismos programadores no tenemos en cuenta. Y bueno, así ya se ve un poquito más completa, que es métricas, cómo llegan los paquetes, en qué posición está. La parte de la posición no tenemos un satélite en órbita, pero cuando hablamos de la parte de cómo está estructurada o cómo se maneja las diferentes órbitas de los satélites, nos van a decir cuándo tenemos comunicación con ellos y cuándo no. Así que lo que hicimos nosotros fue simular esa parte para poder tener márgenes de tiempo escalados a la realidad. Entonces podríamos tener comunicaciones cada 4 minutos, cuando en realidad son cada 90 minutos, por ejemplo, para órbitas bajas. Así que si quieren como el reto real, trabajan con intervalos de comunicación, y si no, pues directamente se comunican en tiempo real. Y un módem, también necesitamos un módem, no nada más es la parte de la estación central y el satélite, sino también ocupamos un user que nos permita poder obtener datos, y que también es un foco de investigación, ya que si logran hacer reverse del módem, este módem puede mandar datos por TCP a las estaciones, de ahí encuentras la IP de la ground station y bueno, haces todo el escalamiento y el pivoting que se requiere. En este caso, la imagen satelital es fake, no tengo ese gatito, pero es porque el satélite o la nueva versión del satélite tiene una cámara con la que ustedes van a poder hacer transmisión de imagen. Así que, bueno, pues la idea es meterle esa imagen al módem y que tengas también un poquito de métricas ahí que puedas llegar a explotar. Sí, de hecho, el objetivo del nuevo satélite que vamos a hacer es que sea modular. O sea, que ustedes mismos puedan hackearlo, puedan modificarlo, puedan soldarlo, puedan meterle módulos adicionales. Luego tenemos la parte de seguridad ofensiva, que es la parte de hackeos o ya hacer los ataques. Entonces aquí vamos a mostrar algunas demos de los incidentes de seguridad y los ataques que tiene PwnSat o que hemos creado. Entonces, por ejemplo, para hacer este demo utilizamos un poco esta configuración de este laboratorio. Acá tenemos el PwnSat, o es el satélite, la versión de la tarjeta, la versión económica, la pequeña. Estamos utilizando software de radiofrecuencia, estaba transmitiendo la banda 916, tenemos algunas antenas que creamos. Tenemos el receptor, esta es la antena que va a recibir la información del satélite. Tenemos la estación terrestre que está en ese Raspberry. Acá tenemos, esta era la primera versión del Ground Station, que ya les acaba de mostrar. Y después de aquí, bueno, ya tenemos el satélite que está transmitiendo, está enviando sus datos por uplink y está recibiendo datos de la estación terrestre por el downlink. También, bueno, acá utilizamos el HackerRef y otras configuraciones que utilizamos para hacer los ataques. Y tenemos el primer ataque que se conoce como intercepción de datos. Entonces, es un ataque pasivo, es una comparativa para entenderlo a nivel de network o de networking, redes comunes, es usar Wireshark, usar un sniffer, ponernos en medio de la red a capturar datos. Solo que acá lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner en el espectro con una antena, un SDR, y vamos a recibir información. Entonces, acá un ejemplo. En la terminal vamos a tener la configuración. Dale. Sí, es que estaba viendo cuál era el software que se estaba utilizando. Sí, no, es que esta es una herramienta que Kevin desarrolló, sí, LoRaShark, entonces. Precisamente como les decimos, la idea es que sea al alcance de todos. Se desarrolló esa herramienta que es como si fuera un Wireshark, pero enfocado para LoRa. Ya que Wireshark no tiene soporte para LoRa, no podemos enviar comandos ni hacer diferentes cosas. Bueno, y como que no se ve bien los... No, pero ellos acá en la pantalla lo pueden ver. Sí, está acá. Ya vi que ya llegó paquete. Entonces lo que hacemos es poder meter disectores, poder nosotros analizar los diferentes protocolos y vemos que tenemos un SDR viendo la frecuencia de que se están transmitiendo datos. Del lado derecho tenemos nuestro software que nos permite analizar el protocolo, en este caso el SPP, y obtener pues esa información y nosotros disectarla para después tener datos más digeribles de qué se está manejando. Del lado izquierdo de la terminal es la información del satélite que está enviando, que corresponde a la parte del lado derecho. Vamos a tener también la parte de spoofing y inyección de señales, que es la capacidad que nosotros vamos a tener de poder inyectar ya sea un comando o poder modificar un comando
y que este le llegue al satélite. Con esta misma herramienta se pensó poder hacer este tipo de cosas, de señal, obtener una señal, esa pasarla como en el intruder de Boursock, tener nuestro hexadecimal, poderle cambiar un byte y podérselo reenviar al satélite. Como decimos, los satélites se manejan por dos canales de comunicación, uplink y downlink. Normalmente se utilizan frecuencias diferentes, no vamos a encontrar el mismo canal de comunicación, sino se van a utilizar dos diferentes, así que tenemos que targetear ahora a una señal diferente, que es por ejemplo 918, la señal donde el satélite está recibiendo esos paquetes, y nosotros podemos hacer la inyección, alterar el comando, y si este no tiene una seguridad de que ponga un CRC, una validación o cualquier cosa, pues vamos a tener inyección de comandos directa hacia el propio satélite. La fase de fusing también vamos a poder hacerlo. Si no está bien diseñada la parte de radio, de recepción, vamos a poder fusear el protocolo y el satélite y obtener alguna señal que nos pueda indicar si estamos yendo para el lugar correcto. Entonces, la misma herramienta se programó para que pudiera modificar los valores. En este caso, le dices tú si quieres alterar un byte o 2 bytes, si lo quieres en Little Endian o Big Endian, y de qué rango a qué rango quieres enviarles. Esto es lo que decía que era la parte bonita de este protocolo, que no te vas a ir del 1 al 100, sino que tienes que agarrar desde el 2000 hasta casi el 3000 y tienes que ir de 100 en 100. Pero bueno, como ya se nos acortó el tiempo, ya no les puedo explicar el porqué del 100 en 100 y así, pero también vamos a poder fusear todo. Y ya por último, la parte de jamming. El jamming es un tanto complicado en la frecuencia LoRa porque es muy resiliente. En FSK es un poquito más fácil, pero la idea del jamming es poder denegar la señal. Entonces, en este caso nosotros, si logramos hacer un jamming al mismo tiempo que la señal está llegando, nuestro SDR no va a alcanzar a demodular toda la señal correctamente y va a haber una interferencia en esa señal. Entonces también podemos realizar diferentes ataques. Aquí se utiliza completamente un SDR, ya que los dispositivos comunes no todos nos permiten hacer jamming, ya que requieres un control total del propio dispositivo, como lo es el NRF, que tiene el NRF24, que sí te deja controlar completamente el dispositivo, pero para la banda en la que nosotros trabajamos no nos sirve. Para la parte de los siguientes pasos, en modo recapitulación, aprendimos la parte de cómo está conformada la tecnología aeroespacial, principalmente en la parte de satélites. Entendimos un poco la parte de ciberseguridad, la parte de ciberseguridad ofensiva, que es realizar los ataques en la infraestructura satelital utilizando el satélite que nosotros creamos y la infraestructura vulnerable. Y ahora los siguientes pasos para ustedes. Si gustan profundizar más en este tema, mi recomendación es adquirir equipo. Entonces, hardware, acá es un poco el hardware que podemos conseguir, estas antenas. Esto es bien interesante porque esta semana empezamos una nueva investigación ya con satélites reales y construimos unas antenas similares a estas, sin embargo, utilizando la espiral con cobre. Y bueno, descubrimos que con material, una impresora 3D y material que podemos comprar en EPA, es como si una ferretería acá en Costa Rica, para los que no son de Costa Rica, pudimos comprar todo el material y pudimos ensamblar 2 antenas en cuestión de una semana. Y son antenas que tienen recepción de satélites que están en órbita en las bandas L, que son satélites meteorológicos principalmente, y de comunicación por radiofrecuencias. O esas antenas Yagi, que eran muy comunes anteriormente en las casas, que eran utilizadas para poder recibir señal de televisión nacional, pero también funcionan para recibir información satelital. Estos dos son los más comunes, funciona muchísimo. La diferencia es que el Hacker RF1 puede transmitir señal, o sea, puede enviar comunicación al satélite. El RTL solo recibe comunicación de satélite. Sin embargo, también la diferencia, lo pueden conseguir en Temu, en AliExpress por $10, $15. O si usan cupones les sale gratis. Tenemos la parte de los software, que es la radio, un SDR. Hay un sistema operativo llamado Dragon OS, que es como un Kali Linux, es como un hermano de Kali Linux, pero que es enfocado solo a radiofrecuencia, trae todo lo necesario para hacking de radiofrecuencias y hacking de hardware.
O también tenemos los Cat Sniffers, que es un software utilizado creado y hardware creado por unos colegas mexicanos. De hecho, Kevin es el creador de los firmwares de esos dispositivos. También acá tenemos algunas comunidades. Bueno, nosotros que normalmente estamos compartiendo conocimiento en nuestra comunidad, el DC11506, tenemos el HackSpaceCon, que es una conferencia que se hace en la NASA todos los años, que es enfocada 100% a hacking satelital y aeroespacial. Aerospace Village, que es la villa de DEFCON, Hackasat, que es una comunidad de satélites, que ya desafortunadamente no existe, pero en los GitHubs hay muchísima información de ellos. Y acá también, acá en este código QR pueden encontrar nuestro Medium, en el cual hemos estado creando muchísima información, muchísimos blogs y documentación de Adversarial Space Operations, de cómo nosotros podemos crear red teaming en infraestructura aeroespacial. Entonces ahí pueden encontrarlo. También he creado una wiki, esto lo hice hace unos meses, de mucha información que recopilé en los últimos años de investigación, de resumen y más expandido de lo que he hablado acá, entonces ahí pueden encontrar bastante información en mi perfil de GitHub. Y si tienen alguna pregunta, si no, muchas gracias. Buenos días. Lo de las preguntas, tal vez ahora Rommel los atiende, es que estamos como ajustados con la agenda, bueno. Pero muchísimas gracias por la curiosidad y también pues agradecerle a Rommel y a Kevin por la exposición en este tema tan interesante. Muchas gracias.